Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut te nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Antes de comenzar el tema, recordemos la declaración de el venerable Monseñor Marcel Lefebvre en su declaración del 21 de noviembre del año 1974. Y cito: nos adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para el mantenimiento de esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Por el contrario, nos negamos siempre a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que de él surgieron. Si yo mismo, dice San Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, si yo mismo o un ángel bajado del cielo os enseñase un evangelio distinto al que yo os he enseñado, sea anatema. No se puede modificar profundamente la lex orandi sin modificar la lex credenti. Esta reforma, por haber surgido del liberalismo y modernismo, está enteramente envenenada. Sale de la herejía y acaba en la herejía, aunque todos sus actos no sean formalmente heréticos. Es pues imposible para todo católico consciente y fiel adoptar esta reforma y someterse a ella de cualquier manera que sea. Por eso, nos atenemos con firmeza a todo lo que la Iglesia de siempre y la tradición ha creído y practicado en la fe, en las costumbres, en el culto, en la enseñanza del catecismo, en la formación del sacerdote y en la institución de la Iglesia, y que ha codificado en los libros publicados antes de la influencia modernista del concilio, a la espera de que la verdadera luz de la tradición disipe las tinieblas que oscurecen el cielo de la Roma eterna. México, el nuevo rito maya de la misa
es el tema para este día reflexionado por parte de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, es decir, de la tradición de la Santa Iglesia Católica. Veamos. El estudio está bastante avanzado y ya ha surgido un proyecto. En efecto, un grupo de obispos mexicanos se reunió en la diócesis de San Cristóbal de las Casas con Monseñor Aurelio García Macías, subsecretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, para trabajar en esto. Conviene conocer antes el contexto. Veamos. Esta diócesis de San Cristóbal de las Casas ha estado desde hace décadas bajo la atenta vigilancia de Roma. Está en juego el sincretismo, la toma de decisiones comunales, el activismo político de izquierda y la ordenación de cientos de diáconos permanentes junto con sus esposas para lograr, entre comillas, una iglesia indígena. Monseñor Samuel Rías García, obispo de la diócesis de 1960 al año 2000, es el creador de este movimiento. Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, creado cardenal en 2020, obispo de la diócesis del año 2000 a 2017, continuó en la línea de su antecesor, lo que ha suscitado una serie de inquietudes en Roma. Ahora veamos el caso de los diáconos permanentes vinculados a sus esposas. En el año 2000, el Vaticano solicitó que, al ordenar diáconos permanentes, el obispo no pusiera las manos sobre la cabeza de la esposa, como era la práctica. En el año 2005, la Congregación para el Culto Divino suspendió las ordenaciones de diáconos permanentes hasta que se resuelva el problema ideológico de fondo y se refuerce el concepto de celibato sacerdotal. Además, entre comillas, debía suspenderse la formación de candidatos al diaconado permanente. La diócesis tenía entonces 340 diáconos permanentes casados y una cuarta parte de este número eran sacerdotes. Las parroquias estaban dirigidas principalmente por diáconos permanentes y sus esposas. En el año 2007, Roma pidió eliminar del director diocesano la indicación de que estos diáconos podían convertirse en sacerdotes casados. Ahora veamos los incentivos del Papa Francisco. El cardenal Arizmendi cuenta cómo, desde el año 2013, fue incentivado por el nuevo Papa. El Papa Francisco le dijo que el diaconado permanente podría ser una solución muy oportuna en las comunidades indígenas y que se debía fomentar. Lo recomienda en Querida Amazonía, número 92. Unos meses más tarde, el prelado declaró: estábamos autorizados a continuar con estas ordenaciones. De este modo, Papa Francisco alentó un diaconado indígena permanente con esposas consideradas codiáconos, pero también alentó el desarrollo de un rito indígena. Ahora veamos los elementos generales
detrás del nuevo proyecto. Hay varios elementos que aparecen en el Sínodo de la Amazonía del año 2019. El fortalecimiento del papel litúrgico de la mujer con miras a un diaconado femenino. El papel preponderante de los diáconos indígenas casados con miras hacia sacerdotes casados. Y una inculturación litúrgica mezclada con elementos idolátricos. Entre paréntesis, el culto a la Pachamama. En cuanto a la antigua religión maya, está impregnada de politeísmo, animismo, la creencia en la comunicación con los ancestros, incluso sacrificios u espacio manos. Analicemos y veamos el rito maya como ya se practica en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Ya existe una inculturación avanzada de los ritos mayas, aprobada por el obispo local. Varios de estos elementos se integrarán en el proyecto actual. Ahora veamos la incensación del altar hecha por las mujeres. Es una antigua función de las mujeres mayas incensar objetos como el altar maya. Esta función se repite en la misa, con el mismo tipo de incensario. Las mujeres inciensan el altar en diferentes momentos durante la misa con un incensario maya. Ahora veamos las danzas rituales. La cultura maya utiliza danzas rituales. Estas se programan al final de la misa. Se cree que estas danzas son medios de comunicación con los dioses y espíritus. Se practicaban rituales de baile para comunicarse con los dioses en la antigüedad. Los bailes se hacían con lujosos disfraces que representaban los rostros de las deidades. Muy peligroso. Los mayas creían que, vistiéndose y actuando como un dios, podían comunicarse con ellos. Ahora veamos la tierra, entre comillas, diosa madre. El cardenal Arismendi explica: en la teología indígena, la tierra es esencial. La conocen con el nombre de la diosa madre. Ella tiene su propia personalidad. Es sagrada, entre comillas. Es el sujeto con el que hablamos y a quien veneramos. La tierra es la fertilidad divina. Las plantas, especialmente el maíz, son la carne de los dioses dada al hombre para su sustento. Ahora hablemos del sincretismo e indiferentismo religiosos. El renacimiento de las prácticas y los símbolos mayas es visto como un retorno a las tradiciones precolombinas, es decir, paganas. Pero para la teología indígena no hay contradicción con el catolicismo. Un autor escribe: Monseñor Ruiz señala que el Dios venerado en la teología indígena no era diferente del Jesús venerado en el catolicismo. Esto es muy grave, estimado oyente. El mismo autor describe la incorporación de antiguos ritos religiosos a los ritos católicos. Entre comillas, algunos han incorporado elementos como el agua, el fuego,
colores ancestrales que nada tienen que ver con las oraciones de la Iglesia Católica. Evocamos no solo a un Dios cristiano, sino también la tierra, las montañas, el agua, la luna, el sol, entre otros. Ahora veamos el papel litúrgico de las mujeres. Esto se manifiesta en la inclusión de las esposas durante la ordenación de los diáconos permanentes. La esposa, escribe Monseñor Arizmendi, permanece al lado del diácono durante toda la ceremonia y junta su mano con la de su esposo en el momento de la promesa de obediencia. Además, recibe con su marido el libro de los evangelios. Asiste como ministra extraordinaria de la comunión. Y en las celebraciones ordinarias, ella inciensa el altar. Los evangelios, las imágenes, los ministros y los fieles. Además, hemos autorizado a 2 mujeres para administrar el bautismo y presidir la celebración del matrimonio cuando no haya otros ministros. Una de las reivindicaciones del camino sinodal. Ahora veamos el altar maya. Es un altar dedicado a los dioses y creencias de la religión maya. Estos altares ya se encuentran en las iglesias de la región y en muchas ceremonias religiosas. Monseñor Arizmendi escribe lo siguiente: en algunos lugares se acostumbra erigir frente al altar el altar maya, con flores y velas de colores, según las 4 direcciones del universo, con los frutos de la tierra. Cada color tiene un significado específico. 4 de ellos representan los puntos cardinales. En un determinado momento, la congregación se inclina hacia el centro del altar, que tiene 2 velas que se cree que representan a Cristo. Aunque estas velas también tienen otros significados. Monseñor Arizmendi explica: fomentamos la inculturación de la adoración del Santísimo Sacramento en el altar maya. Están los símbolos en este altar de la presencia eucarística de Jesús. En la cultura maya, Dios es invocado como el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Sin embargo, explica el cardenal, Jesús une el cielo y la tierra porque es Dios y hombre. El encendido de las velas. Veamos. El sacerdote que preside la celebración anuncia a la comunidad que la oración universal se hará según la modalidad del encendido de las velas, con base en la tradición de los antepasados. Escribe Monseñor Arizmendi: según la tradición maya, es posible comunicarse de esta manera con los antepasados. Antes del inicio de la misa, se prepara un lugar frente al altar donde se encenderán las velas. El número de velas varía según el objeto de la oración. El principal, siempre laico, invita a la oración, mientras se toca música tradicional con arpa, violín y guitarra.
Todos los participantes se arrodillan. Una mujer inciensa las velas, luego el oficiante las enciende. El sacerdote se para frente al lugar donde están las velas, se arrodilla y reza con el jefe. La danza ritual. Veamos. Al final de la homilía, escribe el cardenal, se puede llevar a cabo una danza ritual. Es un ligero movimiento del cuerpo y de los pies que se puede realizar en 1 o 3 bailes. Algunos de estos elementos estuvieron presentes en la misa papal del 15 de febrero del año 2016, celebrada por el Papa Francisco durante su visita a la diócesis de San Cristóbal de las Casas. El Papa Francisco incensó el altar con 2 esposas diaconisas, ambas con incensarios mayas en la mano, bajo la mirada de sus maridos, 2 diáconos permanentes nativos. También hubo una danza ritual. Quizá el lector, el oyente, se quede atónito ante esta desenfrenada inculturación que introduce los elementos de una cultura profundamente pagana y que no solo puede, como mínimo, cultivar una perniciosa confusión, sino que tiende, cualquiera que sea la intención de los autores, a un rito que ya no tiene nada de católico y que no es más que puro sincretismo. Recordemos la enseñanza del venerable Monseñor Marcel Lefebvre. La pérdida de lo sagrado conduce también al sacrilegio. La conclusión de que todas las religiones tienen su valor y de que podrían muy bien buscar la salvación entre todas las denominaciones religiosas, todo esto corre el riesgo de perder la fe en la Santa Iglesia. La Iglesia es la única arca de salvación. No debemos tener miedo de afirmarlo. Muchas veces se habrá oído decir, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y esto choca a las mentalidades contemporáneas. Sin embargo, nada ha cambiado, pues nada puede cambiar en este dominio. Nuestro Señor no fundó varias iglesias, varias religiones, sino que fundó solo una. Solo hay una cruz por obra de la cual uno puede salvarse, y esa cruz le ha sido dada a la Iglesia Católica. No ha sido dada a las demás. Estimado oyente, son muchas las almas que van camino a la condenación, que están cayendo en las herejías, que están cayendo en la idolatría, en el modernismo, en tantas cosas que no son agradables a Dios y que el Señor las reprende. Hemos despreciado la sana doctrina, los medios, sacramentos, mandamientos que Dios dio a la Santa Iglesia Católica como fuentes de salvación por nuestras almas. Roguemos a Dios por la conversión de los pastores que se han fascinado con el mundo moderno, con lo que el mundo les puede ofrecer, pero son muchas las almas que van camino a la perdición y que no lo saben. Roguemos a la Santísima Virgen para que interceda y se nos abran los ojos en el nombre de Cristo Jesús y volvamos
a la verdadera religión católica.